Orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu santo amor. Gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí en este sitio, en este lugar. Nos concedes, Señor, alabarte y glorificarte. Hemos elevado nuestras voces en canto, también hemos orado, hemos leído tu palabra y hemos dado testimonios, mi Señor. Pero, Padre, ahora queremos examinar tu palabra, y lo que te estamos pidiendo es que tú nos hables ahora. Señor, habla, por favor, a tu pueblo con tu palabra. Habla a cada necesidad, lo que cada quien necesite, mi Señor. Tú conoces los corazones y sabes, mi Señor, lo que cada uno tiene dentro de ellos. Y, mi Señor, nada podemos ocultar delante de ti. Y tu palabra penetra profundamente en las vidas y distingue todo lo nuestro, en nuestro interior, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pido, mi Señor, que hoy hables a tu pueblo. Habla, mi Señor, con tu palabra. Que tu palabra, mi Señor, no vuelva vacía a ti, sino haga todas aquellas cosas para las cuales tú has enviado tu palabra. Que tu palabra, Señor, transforme vidas. Que tu palabra, mi Señor, haga recapacitar, reflexionar. Si alguno necesita arrepentirse, que, Señor, pueda hacerlo. Si alguno necesita comenzar a obedecer tus mandamientos, que después de escuchar tu palabra pueda comenzar a hacerlo, que tome esa decisión. Si alguien más, mi Señor, necesita consuelo, te pido que tu palabra se lo dé ahora también. Señor, habla pues, háblanos como iglesia, háblanos, mi Señor. Padre Celestial, al salir de este lugar, queremos salir más dispuestos a obedecerte. Queremos salir más dispuestos a hacer tu voluntad. De este lugar queremos salir más dispuestos, mi Señor, a agradarte con nuestras vidas. Señor, ese es el verdadero cristianismo. Si lo entendemos, no solo es venir a este sitio y cantar, no solo es venir a este sitio y pasar un momento agradable, sino lo que tú nos estás llamando, mi Señor, es que vivamos tu palabra, que vivamos tu palabra día tras día, y en nuestras acciones, en nuestra conducta, Señor, tu palabra se vea reflejada y que tú seas adorado. Señor, tú nos creaste para la alabanza de tu gloria. Fuimos creados, Señor, para que tú recibieras toda la alabanza. Señor, concédenos pues que al salir de este sitio podamos vivir para la alabanza de tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo quisiera, espero que todos tengan allí un boletín, tengan allí el resumen de la predicación, pero que todos los tengan y también que tengan un lápiz o una pluma, mis hermanos. El título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, se llama así: Cristianos de Oro o de Oropel. Cristianos de Oro o de Oropel, así se llama la predicación del día de hoy. Hace algunos años, mis hermanos, hace unos 2 o 3 años, estuve en Zacatecas con mi familia. Estuvimos allí, visitamos una mina y nos dieron un casco, mis hermanos, un casco amarillo para protegernos, y también nos llevaron en un transporte, en un trenecito, mis hermanos, por la mina, y descendimos aproximadamente 700 metros de la superficie de la tierra hasta el interior de la mina. Y en el interior de la mina, mis hermanos, allí tienen una discoteca, pero también tienen un museo. Y el guía, mis hermanos, nos dio tiempo para estar en el museo y comprar algunas magnetitas, comprar algunas piedras, mis hermanos, ver cuarzos, ver algunas otras piedras allí en ese museo, y también nos puede uno comprar. Y nosotros yo compré una piedrita, mis hermanos, que se llama pirita. Y la pirita, mis hermanos, tiene color dorado, es de color dorado la pirita. Y a esta piedra, mis hermanos, le llaman frecuentemente el oro de los tontos. Aquel que no sabe que no es oro, mis hermanos, porque se parece mucho
se parece mucho, es de color dorado y tiene todo el aspecto del oro, mis hermanos, pero no es oro, no es real, no es verdaderamente oro, es una piedra falsa, no tiene valor. Y le llaman por eso el oro de los tontos, así se le llama, mis hermanos. Algunas personas fueron engañadas en algunas épocas, mis hermanos, y les vendían esto como si fuera oro, pero no era oro real, no era verdadero, no es así. Otro lado, mis hermanos, ustedes ven el título de la predicación, se llama Cristianos de Oro o de Oropel. ¿Qué es el oropel? El oropel, mis hermanos, es una hoja fina de latón. Una hoja fina de latón muy delgada de color dorado. Se parece al oro y puede engañar a las personas, pero no es real, no es verdadero, no es oro. No existe así, mis hermanos, el oro. El oro tiene otras características. El oropel, mis hermanos, y seguramente tú has usado esa palabra, la palabra oropel, pues déjame decir que es una lámina fina de latón, de color dorado. Parece oro, pero no es oro. No lo es, no es real. ¿Y de qué se trata, mis hermanos? ¿Qué les quiero compartir hoy, en esta mañana? ¿Qué es lo que les quiero compartir? Lo que les quiero compartir, y el título, mis hermanos, tiene que ver con esto, es que si decimos que somos cristianos, debemos asegurarnos de que tu cristianismo, nuestro cristianismo, es real. No solo es oropel, no que parezca cristianismo. Nuestro cristianismo tiene que ser real. El cristianismo verdadero no es algo externo, no es algo temporal. El cristianismo verdadero, mis hermanos, es algo interno, sólido, vivo y perdurable. Eso es el cristianismo verdadero. Nos pueden presentar, mis hermanos, oro sólido, o por el otro lado nos pueden presentar oropel, algo que es real y algo que es una imitación, pero no es real. Nos pueden presentar estas cosas y tú y yo debemos saber la diferencia, no fundamentalmente en otra persona para saber si es cristiano o no, sino fundamentalmente en ti, en cada uno de nosotros. Tú y yo debemos saber que si el cristianismo que estamos viviendo es real, es de oro o es oropel, es falso. No es, mis hermanos, para que tú y yo podamos juzgar a otra persona o criticarla. En primer lugar, tú y yo debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si efectivamente lo que estamos viviendo y que decimos que es cristianismo es verdaderamente real. La palabra de Dios, mis hermanos, frecuentemente habla acerca de este aspecto. En Jeremías 6:30, el Señor, mis hermanos, le dice al pueblo de Israel, hablándole a través del profeta Jeremías, mis hermanos, les dice así: plata desechada los van a llamar. Cuando vemos este mismo pasaje, mis hermanos, en Jeremías 6:30, en la versión de la Nueva Biblia al Día, mis hermanos, este pasaje dice: habrá que ponerles un letrero que diga: impuros, plata rechazada, porque el Señor los ha rechazado. Es algo impuro, que no sirve, que no es real, que no es verdadero. Es así. Y cuando el Señor Jesús, mis hermanos, en cierta ocasión iba con sus discípulos atravesando un camino, vio una higuera y se le antojó comer un higo de la higuera. Y entonces, mis hermanos, al buscar entre la higuera, al mover las ramas, no encontró ningún higo. Y dice la Escritura allí en Marcos 11:13, nada halló sino solo hojas. No había higos, no había fruto. No había nada en esa higuera. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, el apóstol Juan nos exhorta, primera de Juan 3:18. Tú y yo tenemos que ser reales y verdaderos, no solo de palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. No solo son palabras lo que tú y yo debemos vivir siendo cristianos.
sino debe ser de obra, debe ser de verdad, debe ser algo real. Así debe ser. Señor le dio un mensaje al apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, y allí escribió el libro del Apocalipsis. Y en los primeros capítulos de este libro de Apocalipsis se le da un mensaje a 7 iglesias en Asia, un mensaje a varias iglesias y a una iglesia en particular, la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad del Asia Menor y allí había una iglesia cristiana, y le dan un mensaje a esa iglesia. Le dice: tú tienes nombre de que vives, tienes fama de que estás viva, pero en realidad estás muerta. Lo que estás viviendo no es real, solo es fingido. Tienes fama de que vives, pero en realidad estás muerta. La palabra de Dios habla así, y hay muchos más pasajes, mis hermanos, que hablan acerca de esto. Tú y yo debemos pensar precisamente acerca de nuestra propia vida. ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Es real el cristianismo que tú y yo estamos viviendo? Lo que yo quiero en esta mañana, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y al reflexionar en la palabra, es que tú y yo consideremos si lo que estamos viviendo, que nadie más sabe, nadie sabe tu corazón y lo que estás pensando, tu mente, pero Dios sí. Y por eso debemos reflexionar y dejar que el Espíritu Santo nos examine, y que también su palabra nos examine, y consideremos, mis hermanos, si lo que estamos viviendo como cristianos es real o solo es fingido. ¿Es como el oro sólido, puro, o es oropel? ¿Qué es lo que tú y yo estamos viviendo? Mis hermanos, es hora de ser real. Anótalo, por favor. Es el tiempo de que tú y yo debemos ser reales, verdaderos, genuinos. Este es el tiempo. Tú y yo debemos ser reales, genuinos, como el oro sólido, como el oro puro, real, no oropel, no pirita, no algo falsificado. Tú y yo debemos ser reales, mis hermanos. La verdad, quiero mostrarte cuán importante es que tú y yo como cristianos seamos reales. Quizás pienses de que hay muy poco peligro en no ser real. Si piensas eso, déjame decirte que estás equivocado, porque la Biblia frecuentemente nos advierte acerca de este peligro, de no ser real, de no ser verdadero. Este pasaje que leímos hace un momento, mis hermanos, 1 Juan 3:18 nos lo dice: no amemos de palabra ni de lengua. Tú y yo tenemos que amar y hacer las cosas en hecho y en verdad, las cosas que el Señor nos ha mandado hacer, no solo de palabra, no solo de lengua, en obra, en verdad, con pureza, con genuinidad. Debemos hacer esto. La Biblia nos advierte de este peligro, mis hermanos. Cuando el Señor Jesús, Él habló varias parábolas, nuestro Señor Jesucristo, y muchas de las parábolas del Señor señalaban el contraste entre el cristiano verdadero y aquellos que lo son solo en el exterior. Aquellos que son verdaderamente cristianos y aquellos que solamente están fingiendo. Señor Jesús habló acerca de esto. Por ejemplo, la parábola del sembrador, de cómo reciben las personas la palabra de Dios. Uno puede recibirla en el camino, dice la Escritura, y llegan las aves y se la llevan. Desaparece de su vida la palabra. Y otra cae en pedregales y crece rápidamente, pero como no tiene raíz, se seca pronto. Y otra cae entre espinos y crece, pero los espinos crecen más y ahogan la palabra. Y finalmente una parte de la semilla cayó en tierra buena, y esa es la que da fruto. ¿De qué nos está hablando esta parábola? Ustedes tienen la cita allí en Mateo 13, del 1 al 43. Esta es la cita.
¿De qué nos habla acerca de esto? Que tú y yo tenemos que ser verdaderamente cristianos y recibir la palabra de Dios en realidad y comenzar a dar fruto. De eso nos habla la palabra de Dios. También el Señor Jesús relató la parábola acerca del trigo y la cizaña, acerca de que sembró un trigo un hombre en su campo y vino su enemigo y en su mismo campo donde ya había sembrado trigo también sembró cizaña. Los labradores se dieron cuenta y le dijeron al amo, al dueño del terreno: ¿quieres que arranquemos? Dijo: no, déjenlo, porque se parecen mucho en esta etapa. Al final es cuando se hace la diferencia. Esa parábola también nos está hablando de ser reales, de ser genuinos. Eso nos habla, mis hermanos. Y esa parábola habla, mis hermanos, de que en el final el trigo será colocado aparte en un granero y la cizaña será echada al horno de fuego. Hay peligro en no ser real. Y el Señor Jesús también habló acerca, mis hermanos, del vestido de bodas, esa parábola, y otra parábola más acerca de las 10 vírgenes, de estar atentos, estar vigilantes. La semana pasada, mis hermanos, aquí en este mismo lugar, yo les trataba de definir lo que significa velar, qué significa estar atentos. Y tú y yo debemos procurar vivir un cristianismo real, genuino. Estas parábolas, todas ellas, el Señor Jesús enseñó sobre el peligro de un cristianismo externo, solamente lo superficial, que no es real, que no es interno. Señor Jesús usó un lenguaje duro con los escribas y los fariseos. Un lenguaje muy duro utilizó el Señor Jesús para los religiosos de su tiempo. En Mateo capítulo 23, ustedes tienen allí la cita también. En Mateo 23, mis hermanos, 8 veces allí el Señor Jesús denunció a los escribas y los fariseos como hipócritas. Solo fingían. Y es un lenguaje muy fuerte. Señor Jesús les estaba hablando acerca de esto, hablándoles en forma muy severa. Y al hacerlo, la enseñanza que tú y yo recibimos es esta, de que es muy horrenda, abominable la irrealidad ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios estas cosas no le gustan. El que tú no seas genuino, eso no es agradable delante de Dios. La verdad, mis hermanos, debemos considerar el hecho de que el Señor examina todos los corazones. Amén. Y podemos solamente tener algo en lo exterior, pero el Señor ve el corazón de las personas y los pesa y sabe los motivos y las intenciones. A veces, mis hermanos, podemos querer tratar de falsificar las cosas y tú y yo podemos parecer piadosos por fuera, pero hay cosas que no se pueden falsificar. Por ejemplo, mis hermanos, alguien puede tener un arrepentimiento, tratar de arrepentirse, pero puede ser un arrepentimiento que no es real, que no es verdadero. Puede tratar de hacer esto. La Biblia nos da varios ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, Saúl, que fue rey de Israel. Él, mis hermanos, cuando fue reprendido por el profeta Isaías, mostró un arrepentimiento que no era real. Y eso se mostró al final de su vida. No era real el arrepentimiento que él tenía. De la misma manera, mis hermanos, Acab, el rey, también mostró un arrepentimiento que tampoco era real cuando también él fue confrontado con su vida por el profeta. Y Judas también, mis hermanos, tenía un gran remordimiento y fue salvó, pero no era un arrepentimiento real porque no buscó de Cristo Jesús y su perdón en su vida. De la misma manera, mis hermanos, hay alguien que puede decir que tiene fe, pero no es una fe real.
no es real. Puede ser solamente fe que es fingida, una fe fingida. Simón de Samaria, en el libro de los Hechos, mis hermanos, nos relata que se dedicaba a las artes ocultas, amado, y engañaba a la gente. Y cuando conoció a los apóstoles, él tuvo aparentemente una fe que no era real, no era verdadera. Y cuando vio que los apóstoles imponían el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, mis hermanos, él quiso también tener esto. Y entonces les dijo a los apóstoles: véndanme esto para que yo también lo pueda hacer. La fe que él tenía no era real, no era algo genuino. Su corazón no era recto delante de Dios. Y así se lo hizo saber Pedro, el apóstol. Le hizo saber que esta fe que él tenía no era real. Déjame decirte que puede haber un cristiano que parezca muy santo por fuera. Puede haber una persona que pueda estar viviendo solamente una conducta intachable, pero no es verdadera santidad, no es real. El rey Joás, mis hermanos, ustedes leen esta historia en Segunda de Crónicas, capítulo 24, ahí también tienen la cita. El rey Joás, mis hermanos, parecía muy santo y muy bueno, pero solamente hacía las cosas y solamente hizo cosas buenas y correctas mientras Joiada, el sacerdote, estuvo vivo. Cuando el sacerdote Joiada murió, él comenzó a hacer cosas que no convenían. La santidad que él estaba viviendo no era real, no era algo genuino, no era así. Y déjame decirte, hay más todavía. Tú puedes estar orando y en realidad tu oración no es real, puede estar fingiendo. El Señor Jesús condenó este pecado en los fariseos que se paraban en las esquinas, en las calles, en los mercados, y allí comenzaban a orar, levantaban sus manos y hacían largas oraciones, pero lo que en realidad estaban haciendo, estaban fingiendo, no eran oraciones reales. ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque todo esto debería motivarnos a pensar, a examinarnos a nosotros mismos, a reflexionar que es el momento de ser real. Amén. Es el momento de ser genuino. Tú y yo debemos asegurarnos en nuestro interior de que el cristianismo que estamos viviendo es genuino, es real y no solamente es fingimiento. Tú y yo debemos asegurarnos de esto. Es la hora de ser real, es el tiempo de ser real. Los tiempos, mis hermanos, que están viviendo nos lo exigen. Es tiempo de ser verdaderamente creyente o cristiano. Los momentos que estamos viviendo, porque muchas personas se pierden, nos llaman a ser verdaderamente cristianos. Es la hora de ser real. Y no solamente los tiempos que vivimos y el hecho de que las personas se pierdan. Nuestro Señor Jesucristo nos está demandando que tenemos que ser reales y genuinos. Tú y yo como creyentes tenemos que ser verdaderamente genuinos, como oro, no como oropel, no como latón dorado. Es hora de ser real. Y esto es lo que tú y yo debemos considerar. No basta nuestro cristianismo, mis hermanos, el venir un tiempo aquí el domingo solamente, tú en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu negocio, en tu calle, aun cuando vas en el transporte por esta gran ciudad, tú tienes que manifestar que verdaderamente eres cristiano. Es hora de ser real. Estamos demandados por los tiempos que son malos. Estamos demandados por las personas que se mueren sin conocer a Cristo Jesús. Pero sobre todo, mis hermanos, es la exigencia de nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Es hora de ser reales, de ser genuinos verdaderamente. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Es hora de ser real. Pero déjame decirte una segunda cosa con respecto a esta situación. No basta, mis hermanos, que comprendamos que somos real, que entendamos que es hora de ser real.
Tú y yo tenemos que hacer un examen profundo de nuestras vidas. Y eso es lo que pretendo hacer en esta hora, lo que resta de esta predicación. Tú y yo, mis hermanos, tenemos que examinarnos. Así pues, no solo es hora de que tú y yo seamos reales, es hora de examinarnos tú y yo para ver si somos reales. Es hora de hacer esto. Mis hermanos, yo quiero decirte con profundo amor, el pastor tuyo en esta iglesia, no des por hecho que todo está bien en tu vida. No des por sentado de que todas las cosas van bien contigo. Recuerda, este es un asunto de vida eterna o de muerte. Es el asunto más importante que tú puedes considerar en tu propia vida. Es un asunto de vida eterna o muerte. Es muy importante. Por eso te pido, no des por hecho, no des por sentado que todo en tu vida va bien. No des por sentado que todas las cosas van bien si no tienes problemas ahora. Déjame decirte que tú y yo tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Quiero tomar algunos versículos específicamente a mis hermanos de la primera carta de Juan, para que tú y yo nos podamos examinar en este sentido. Es hora de ser reales, pero también es hora de examinarnos tú y yo para ver si genuinamente somos creyentes, si genuinamente somos cristianos. La primera cosa la que debemos examinarnos es esta: pregúntate tú mismo, ¿qué he resuelto acerca de Jesús? ¿Qué he resuelto acerca de Jesús? En otras palabras, ¿cuál es tu opinión acerca de Cristo Jesús? Anótalo, por favor. ¿Qué he resuelto acerca de Jesús? Es una pregunta vital y fundamental. Tu cristianismo, ¿qué opinión te ha producido en ti acerca de Cristo? Un creyente falso puede creer que Cristo realmente existió y que hizo bien a los hombres, que hizo buenas cosas a las personas, a la gente de su tiempo. Una persona, mis hermanos, que tiene un cristianismo falso puede mostrar cierto respeto externo hacia Cristo e incluso asistir a un culto como este para adorar. Sin embargo, mis hermanos, puede ser totalmente falso. Primera de Juan 2, 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre, dice este pasaje de la Escritura. Frecuentemente tú y yo usamos estas palabras, Jesús y Cristo, y las juntamos. Decimos Jesucristo. ¿Qué significa esto para ti? La palabra Jesús, mis hermanos, significa Salvador. Dice la Escritura que el ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. ¿Qué significa Cristo? La palabra Cristo, mis hermanos, es la traducción griega de la palabra Mesías del hebreo. ¿Y qué es lo que significa la palabra Cristo? Es el enviado, el ungido de Dios, el que Dios ha enviado. Cuando tú juntas estas dos palabras, Jesucristo, ¿qué es lo que te está diciendo? El Salvador que Dios ha enviado para ti. Es el Salvador que Dios ha enviado para ti. Y como Salvador que ha enviado para ti, si tú le recibes en tu corazón y verdaderamente has confiado en Él, entonces tienes al Padre. Tienes una relación con el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, dice este pasaje. Un creyente verdadero, mis hermanos,
se gloriará en Cristo Jesús como el Redentor. Le dará la honra y la gloria como el gran liberador de su pecado. Un creyente verdadero, mis hermanos, considerará a Jesús como el gran sumo sacerdote que está intercediendo delante de Él, ante el Padre. Un creyente verdadero considera a Jesucristo como el amigo sin el cual no tendría esperanza alguna. Un verdadero creyente confía en Cristo. Un verdadero creyente ama a Cristo, se deleita en Cristo y recibe consuelo de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Un creyente verdadero, mis hermanos, considera que Cristo es comida, que Cristo es luz, es vida y paz para su alma. Esto considera un verdadero creyente. Yo te pregunto si esta es tu opinión acerca de Cristo Jesús. Pero no me tienes que a mí darme asentimiento o aceptar lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que aceptarlo en tu corazón y considerar esto verdaderamente. Y dejar que este concepto, esta idea de Cristo Jesús invada todo tu ser, tu mente y tu corazón, y permitir que esto te transforme verdaderamente. No solo es una situación en la cual tú estés de manera externa mostrando respeto hacia Cristo. No, debes considerar a Cristo Jesús como la fuente de tu vida, como el manantial de vida para ti. Debes considerar esto. Así pues, esta es la primera prueba que has resuelto acerca de Jesús. ¿Cuál es tu opinión acerca de Cristo? Si tu cristianismo tiene esta opinión acerca de Jesús, verdaderamente eres cristiano. Pero si no piensas acerca de esto de Cristo, en realidad estás viviendo una mentira. Dices que eres cristiano cuando en realidad no lo eres. Debes pensar en esto, debes reflexionar en ello. Segundo lugar, debes pasar esta prueba, y es esta: el Espíritu Santo gobierna mi corazón. Verdaderamente lo gobierna. Estoy deseoso de hacer lo que el Espíritu Santo me indica y lo que la palabra de Dios me dice en su palabra. Realmente el Señor Jesucristo está gobernando mi vida. ¿Estoy haciendo esto? La verdad es que no es suficiente creer la verdad con la mente o profesarla con tus labios o sentir fuertes emociones solamente en tu interior. Debes considerar realmente si eres obediente o no. Dice la Escritura: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dos cosas aquí en este pasaje son importantes. Uno, si eres obediente o no, si estás guardando los mandamientos. Y lo segundo, sabes que eres cristiano porque tienes el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo en tu vida, y estás dejando que Él gobierne tu vida. Verdadero cristiano, mis hermanos, deja que el Señor gobierne su corazón a través de su palabra y bajo el influjo del Espíritu Santo. El verdadero creyente, mis hermanos, es gobernado en sus afectos también por el Espíritu Santo y por su palabra. También nos da guía con respecto a la voluntad. Lo que tú estás viviendo siempre es tu voluntad, o estás considerando la voluntad de Dios para tu vida en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida. Muchos creyentes toman decisiones y decisiones importantes sin siquiera considerar y buscar la guía del Señor y del Espíritu Santo en sus vidas. Toman decisiones y elecciones y luego se preguntan: ¿por qué me ha sucedido esto? Porque tú has decidido hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios, y ni siquiera le has buscado. Por eso es necesario que tú te examines
pienses si verdaderamente el Señor, Espíritu Santo y su palabra gobiernan tu corazón. Es la máxima autoridad en tu vida, o tú eres la autoridad en tu propia vida. ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? ¿Qué es lo que estás considerando? Déjame decirte que tu cristianismo verdaderamente será real, verdadero, genuino, si tú dejas que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe a través de su palabra, y si estás dispuesto a obedecerlo de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, si estás dispuesto a buscar la voluntad de Dios en cada acto de tu vida, si en cada decisión que tienes que buscar, antes vas con el Señor y pides sabiduría para tomar la mejor decisión, una decisión que esté de acuerdo con su voluntad. Si es así, está bien. Pero si no es así, déjame decirte que estás fingiendo. El cristianismo solo es oropel. Estás fingiendo, nada más. Hay una tercera cosa que quiero que tú consideres, y es esta: ¿cuál es mi opinión acerca del pecado? ¿Cuál es mi opinión acerca del pecado? Tienes que considerar esto. Tienes que pensar. Fíjate bien lo que dice este pasaje, 1 de Juan 3, del 5 al 8. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, incluido el pecado. No para deshacer el pecado como un concepto abstracto, sino es para deshacer el pecado en tu propia vida, para darte libertad del pecado. Eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Dice la Escritura que apareció por primera vez, mis hermanos, pero vendrá otra vez sin ninguna relación con el pecado. La primera vez sí vino con respecto a eso, para cargar el pecado tuyo y mío, pero la segunda vez que venga el Señor Jesús, vendrá para juzgar. Sin ninguna relación con el pecado vendrá. Este pasaje, mis hermanos, algunos lo han interpretado mal. Dicen: un cristiano no peca. Es una realidad, tú y yo seguimos pecando. ¿A qué es a lo que se refiere? El apóstol Juan, mis hermanos, no podría estarse contradiciendo a sí mismo. En el primer capítulo de Juan, mis hermanos, de 1 de Juan, en el versículo 1, dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, que si alguno ha pecado, tenemos abogado, a Cristo Jesús, el justo. Eso dice 1 de Juan 2.1. Y el versículo 8 del capítulo 1, 8 y 9, dice que si alguien ha pecado, mis hermanos, lo que tiene que hacer es confesar su pecado delante de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Donde está diciendo, mis hermanos, que todo aquel que permanece en Él no peca. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que es alguien, una persona que de manera persistente y consistentemente está viviendo el pecado sin arrepentirse. De manera consistente, continuamente está viviendo en pecado.
Y esta es una amonestación fuerte de la palabra de Dios para ti y para mí. Se trata, si tú pecas, vayas con el Señor y confieses tu pecado en la seguridad de que Él va a perdonar tu pecado. De esto es lo que se trata. Y lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, está retratando a una persona que consistentemente, continuamente vive en pecado sin arrepentirse, sin confesar su pecado delante de Dios. Por eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos: el que practica el pecado de manera consistente, continuamente, ese no es de Cristo. Dice el pasaje, esa persona es del diablo. Consistentemente, continuamente vive en pecado, sin arreglar cuentas con Dios, y además lo hace de manera deliberada, continuamente peca. Así pues, ¿cuál es tu opinión acerca del pecado? ¿Qué es lo que piensas acerca del pecado en tu propia vida? El cristianismo verdadero, aquel que es verdaderamente cristiano, en el cual el Espíritu Santo produce, mis hermanos, un corazón contrito y humillado delante de Dios, siempre, mis hermanos, tiene una opinión muy seria acerca de la maldad del pecado. Esta es la opinión que tú y yo deberíamos tener si verdaderamente somos verdaderos cristianos, cristianos reales. Es algo serio pecar. La maldad del pecado. Si verdaderamente eres cristiano, ya no pensarás del pecado simplemente como algo desafortunado, algo que llegó a tu vida, alguna cuestión desafortunada, el cual hace que los pecadores sean objetos de lástima. Más bien, si verdaderamente somos cristianos, veremos el pecado como algo abominable que Dios odia, y tú también debes odiarlo. Debes considerar, si verdaderamente eres creyente, un verdadero cristiano, que el pecado hace que el pecador se sienta culpable y perdido. Y debes considerar que aquel pecado es receptor de un justo enojo y condenación de Dios. Eso debes considerar con respecto al pecado. Si verdaderamente eres creyente, verás el pecado como la causa de toda la infelicidad en el mundo. Eso hace que las personas no sean felices, el pecado. Y es el resultado de ello, la infelicidad. Y es la cosa, el pecado, que ha arruinado la creación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, mis hermanos, la creación de Dios cayó junto con el ser humano. Eso es lo que hace el pecado. Y tú debes considerar el pecado en tu vida como algo muy serio, algo serio. Si verdaderamente eres creyente, un verdadero cristiano, verás el pecado como aquello que nos arruina eternamente, a menos que nuestra deuda sea pagada y seamos librados de su esclavitud. Esta es la perspectiva que debes de tener acerca del pecado si verdaderamente eres creyente. Le debes dar importancia en tu propia vida. No solamente sentirte mal por un momento y como una cuestión desafortunada que ha llegado a tu vida, sino como algo verdaderamente serio en tu vida. Debes considerar el pecado como la situación o la cosa que Dios más odia. Y tú debes entenderlo así. Y debes ponerte del lado de Dios. Si Dios odia el pecado, yo, si soy verdadero cristiano, también lo voy a odiar. Y debes odiar el pecado. Déjame decirte, no en la vida de los demás, en tu propia vida es donde debes odiar el pecado. En tu propia vida, allí
las cosas que tú estás viviendo, haciendo, pensando, hablando, cómo te conduces diariamente. Debes hacer un examen profundo de tu propia vida, acerca de lo que estás viviendo, la manera en que te relacionas, lo que tú piensas, lo que hay en tu corazón. No es pecado delante de Dios lo que tú has estado haciendo. Y si es así, debes considerarlo como algo serio que ofende a Dios en tu propia vida. La Escritura dice, mis hermanos, que si somos seguidores de Cristo, en alguna situación estaremos padeciendo dificultades por ser seguidores de Cristo. Pero dice la Escritura, mis hermanos, si algún cristiano sufre, que sufra por ser seguidor de Cristo y no que sufra por causa de pecado. Si llega sufrimiento a tu vida, que sea porque tú eres un seguidor de Cristo y no porque tú has pecado. Que tú estés sufriendo porque has pecado y tienes algunas cosas ocultas que no has arreglado delante de Dios y que las tienes allí y no te has puesto a cuentas con Dios y las toleras en tu vida y las tomas ya como algo normal en tu propia vida. ¿Verdad, mis hermanos? Debemos considerar seriamente este asunto. Si verdaderamente eres cristiano, no vivirás el pecado de manera consistente. Podrás pecar, sí, pero tenemos abogado, a Cristo Jesús el justo, que nos perdona. Amén. Para cuando llegue esa situación a tu vida. Pero si verdaderamente eres cristiano, no debes vivir consistentemente y persistentemente en pecado. Eso no es de un hijo de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, el que practica el pecado de manera consistente, de manera continua, ese no es cristiano, ese no es creyente. Tú debes considerar esto, debes examinar tu propia vida para ver si el cristianismo que hay en ti es realmente genuino o es fingido, es falso, si el cristianismo que hay en ti es de oro o es de europeo. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿cuál es la cuarta prueba? Cuarto lugar, tienes que preguntarte a ti mismo, tienes que examinarte tú a ti mismo, tienes que considerar si tu propia vida está dando fruto adecuado como creyente o no lo está dando. Eso es lo que tienes que considerar. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Qué frutos estoy dando? Para la época del apóstol Juan, mis hermanos, sucede lo que mismo sucede en nuestro tiempo. Uno puede ver a una persona y considerar, bueno, por la manera de vida puede ser cristiano o no ser cristiano. El apóstol Juan se enfrentó con esto, con un grupo llamado agnósticos. Se enfrentó con ellos. Y el apóstol Juan les está dando instrucciones acerca de esta situación. Y les escribe acerca de esto. El apóstol Juan les dice, salieron de nosotros, estaban aquí con nosotros, pero salieron. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? De los frutos. Estaban con nosotros. Pero por la clase de frutos que dieron, salieron de nosotros. Se fueron. Si verdaderamente habían sido de nosotros, hubieran permanecido aquí continuamente, alabando al Señor y haciendo cosas distintas. Pero como no fue así, salieron de nosotros para hacerse evidente que no eran de nosotros. Esos no eran hijos de Dios, no eran cristianos, no eran creyentes. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. El apóstol Juan, el Señor Jesucristo también habló acerca de esto.
y les relató una parábola al finalizar el sermón del monte, mis hermanos, en el capítulo 7 de Mateo. Les dijo el Señor Jesús a todos los que le estaban oyendo: por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los van a conocer. Amén. Yo te pregunto aquí, ¿qué fruto ha producido tu cristianismo en tu corazón y en tu vida? El cristianismo verdadero, mis hermanos, es conocido por sus frutos. El que es un verdadero creyente se da a conocer por sus buenas obras para la alabanza de Dios, para la gloria de Dios. Así expresó el Señor Jesucristo, si lo dijo. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero creyente? ¿Cuáles son los frutos de un verdadero cristiano? Déjame decirte, son frutos de arrepentimiento. Esos son los frutos de un verdadero creyente. Son frutos de fe. Esa es la clase de fruto que produce un verdadero creyente. Son frutos de amor. Esa es la clase de frutos que el Señor espera de ti y de mí si somos verdaderos creyentes. Frutos de humildad, frutos de espiritualidad, frutos de bondad, frutos de autonegación, de perdón, de dominio propio, de fidelidad, frutos de paciencia. Esa es la clase de frutos que tú y yo debemos estar dando. Déjame decirte que Dios espera fruto de nosotros. Hace un momento te relaté, te comenté que el Señor Jesús pasó por una higuera. Quiso buscar un higo, no lo encontró y solo halló hojas. Hay un pasaje, yo te pido que lo leas después, tú tienes la cita allí, léelo por favor. El Señor Jesús buscó fruto en una higuera y dice que no era el tiempo de que diera frutos, no era la temporada. Y uno pensaría, el Señor Jesús es muy exigente, muy malo, está buscando fruto de una higuera y no es la época de que dé fruto, no es la temporada de que dé higos. Pero déjame decirte que el ser cristiano es cosa seria. Y el Señor Jesús quería demostrarle a sus discípulos acerca de la seriedad de ser seguidor de Cristo Jesús. Es algo serio. Ser discípulo de Cristo, ser un seguidor de Cristo es algo serio. Tú y yo tenemos que tomarlo con profunda seriedad. El ser seguidores de Cristo. Y si verdaderamente somos seguidores de Cristo, daremos esta clase de frutos. Frutos de fe, de esperanza, de amor, de humildad, de espiritualidad, de autonegación, de perdón, de dominio propio, de fidelidad y de paciencia. Daremos esta clase de frutos si verdaderamente tomamos con seriedad el ser seguidores de Cristo. Déjame decirte esto. El grado en que estas cosas se manifiestan en los cristianos es variable de un creyente a otro. Hay unos que dan más fruto, otros dan menos, y en unos se manifiesta más rápidamente y en otros se manifiesta menos. No estoy diciendo, mis hermanos, que los que se manifiesten más son verdaderos cristianos y los que se manifiesten menos no lo son. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que debes dar fruto. No importa, poco o mucho, debe haber fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque si la raíz es Cristo en tu vida, vas a dar esa clase de fruto. Si la raíz verdaderamente en tu vida es Cristo Jesús. Así pues, una de las pruebas de un verdadero creyente, mis hermanos, es qué clase de frutos estoy dando en mi vida. Y tú debes responder esta propia pregunta para ti mismo. Debes responderla. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, es esto. ¿Cuál es mi actitud hacia mi crecimiento espiritual? ¿Cuál es mi actitud hacia mi crecimiento espiritual?
¿Deseo crecer o no deseo crecer espiritualmente? Anhelo crecer, pero no hago nada para este crecimiento. Muchos cristianos son así. Yo quiero crecer espiritualmente, pero no hacen nada para poder crecer. ¿Cuál es tu actitud y qué es lo que estás haciendo para poder crecer? Lo que tú hagas en este sentido demuestra si verdaderamente eres cristiano o no lo eres. Por ejemplo, dice la Escritura, mis hermanos, en el pasaje de 1 de Juan 3, 21, 22: amados, si nuestro corazón no nos desprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. ¿Estás haciendo las cosas que son agradables delante de Dios? Las cosas que te permitirán crecer espiritualmente. Déjame decirte, por ejemplo, esto. ¿Cuál es tu actitud hacia el día del Señor? ¿Cuál es tu actitud hacia este día en el cual nos reunimos para alabarle a Él? ¿Es para ti un deleite? ¿Es como un anticipo de la gloria venidera que tendremos al estar delante de Dios cara a cara? ¿O para ti se convierte en una abolición? ¿Para ti se convierte en una carga? ¿Quisieras mejor estar en un partido de fútbol que aquí? ¿Cuál es tu actitud con respecto a esto? Déjame preguntarte, ¿cuál es tu actitud hacia la adoración? Cuando nos reunimos para orar, para adorar, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, participar de la cena del Señor. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Son importantes estas cosas para ti o podrías vivir sin ellas? ¿Podrías vivir sin la adoración comunitaria? ¿Podrías vivir sin la oración que a veces hacemos juntos? ¿Podrías vivir sin venir a un culto de adoración a Dios? Tu respuesta de ello, tu respuesta te dará a ti, ¿verdad?, certeza de verdaderamente si eres cristiano o no lo eres, si eres genuinamente cristiano o no. Y déjame preguntarte, ¿qué dices acerca de los momentos de oración a solas y de la lectura de la Biblia? ¿Para ti es una carga? ¿Te aburre el escuchar, leer la palabra de Dios y el orar, pasar tiempo a solas con Él? ¿Cuál es tu actitud acerca de esto? Es más, te pregunto, ¿lo estás haciendo o no lo haces? El orar y el leer la palabra de Dios es una parte importante y necesaria de tu vida. ¿Es algo necesario para ti? ¿Forma parte de tus prioridades? ¿O es algo accesorio que solamente haces cuando te acuerdas? Cuando alguien te ve, o cuando simplemente tienes alguna necesidad. Pero debes considerar la oración y la lectura de la palabra de Dios como la respiración. Tú y yo no podemos vivir sin respirar, y un verdadero creyente debe considerar estas cosas necesarias para su vida espiritual, para su crecimiento. El orar y leer la palabra de Dios te traen consuelo o te resultan tediosas y aburridas. Consideras al tomar la palabra de Dios y lo dices como una carga, tengo que leer la Biblia, y lo consideras como una carga para ti. Y cuando piensas, tengo que orar, y lo consideras también como una carga y no como un deleite, un disfrute y un gozo de estar en la presencia de Dios. Lo cierto es que debes considerar esto. Tu respuesta te dirá si tú eres un creyente verdadero o no. ¿Acaso has descuidado estas cosas? ¿Has descuidado la adoración, la lectura de la palabra, la oración? Déjame decirte, si no son necesarios en tu vida, como el comer y beber son necesarios para nuestro cuerpo físico, si estas cosas no son necesarias para tu vida, entonces tienes motivos para dudar de que tu cristianismo verdaderamente sea real.
Quiero concluir, mis hermanos. Quiero concluir esta predicación. La verdad, yo te ruego, como tu pastor, mi intención no es regañarte, nunca ha sido esa mi intención. Mi intención es que tú examines tu propia vida. Mi intención es que tú estés a cuentas con Dios y vivas algo genuino, algo real, algo verdadero. Si verdaderamente eres cristiano, no tienes por qué tener temor de enfrentarte con estas cosas de manera honesta, que yo te he comentado. Tienes que enfrentarte de manera honesta con estas cosas. Si tú eres verdaderamente cristiano, no tendrás temor de hacerlo. Pero si no eres un verdadero creyente, ¿verdad? Entonces, entre más pronto descubras que no eres verdadero creyente, será mejor. Porque algún día te tendrás que enfrentar con estas cosas que yo he comentado aquí en este momento. El día del juicio pondrá todas las cosas a prueba cuando estemos delante del Señor. Y si tú te enfrentas con la verdad de Dios hoy, entonces tendrás tiempo para arrepentirte. Pero si esperas hasta aquel día, hasta estar delante del trono de Dios, entonces déjame decirte que será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo entonces. Por eso quiero hacer 4 aplicaciones. 4 aplicaciones de lo que he dicho ahora, mis hermanos. Son 4 cosas. La primera es esta. Primera aplicación. Yo quiero dar una palabra de advertencia a todos aquellos que saben en sus corazones que su cristianismo no es real. Al estar sentado aquí, ahora te has dado cuenta que lo que estás viviendo no es cristianismo real, no es verdaderamente real, no es genuino. Entonces quiero decirte esto. Quiero decírtelo con profundo amor y también con profundo respeto para ti. Recuerda el peligro que hay de no ser genuino, de no ser verdaderamente cristiano. Y recuerda esto, quiero que lo entiendas, que tu culpa delante de Dios es grande. Entiende, Dios es el Dios de verdad. Él odia todo lo que no es verdadero. Y si tu cristianismo no es verdadero, Él también odia eso. Aún más, si tu cristianismo es falso, entonces déjame decirte, y continúas así, eso te fallará al final. No tendrás remedio delante de Dios, no te dará ningún consuelo cuando tú lo necesites. En los tiempos de aflicción y también en tu lecho de muerte, cuando tú cierres tus ojos a esta vida, te va a fallar. Y este cristianismo que estás viviendo, si es falso, también te fallará en el día del juicio. Amén. Así pues, si tú te has dado cuenta hoy que el cristianismo que estás viviendo no es real, yo te pido, con profundo amor, que le pongas remedio. En segundo lugar, también con profundo respeto y con profundo amor, aquellos de mis hermanos, les quiero dar una palabra de consejo a todos aquellos cuyas conciencias están inquietas. Si tú al venir aquí a este lugar y después de escuchar lo que he dicho hoy te sientes inquieto, yo quiero darte una palabra de consejo con profundo amor y respeto también. Lo que quiero decirte es: deja de jugar a ser cristiano. Si te sientes inquieto por lo que yo he dicho hoy, deja de jugar. Deja de jugar a ser cristiano. Te lo pido en Cristo Jesús. Deja de jugar a ser cristiano. No lo hagas más. Deja esto de lado.
No juegues a ser cristiano. Deja de tratar el cristianismo como si fuera un juego de niños. Lo que te pido es que seas honesto y sincero. Un honesto y sincero seguidor de Cristo Jesús. Eso es lo que te pido hoy. Deja de jugar a ser cristiano y toma con seriedad el ser un honesto y sincero seguidor de Cristo Jesús, un discípulo de Jesucristo. Acude a Cristo hoy y ruégale que sea tu Salvador. No permitas que tu pecado te detenga. No permitas, si tienes pecado, toma la decisión, déjalo de lado, arrepiéntete y ve con Cristo. Arregle este asunto hoy. Recuerda esto: el Señor Jesucristo puede perdonar cualquier cantidad de pecados, cualquier pecado, pero Él exige que tú seas sincero. Puede perdonar tu pecado, no importa la clase de pecado que tú tengas, pero tienes que ser sincero en tu arrepentimiento y tienes que ser sincero en decidir seguir a Cristo Jesús de ahora en adelante con profunda seriedad. Lo que te pido es que acabes completamente con el engaño y el fingimiento que hay en tu vida y acudas a Cristo con todo tu alma y todo tu corazón. Acude a Cristo así. Tercer lugar, mis hermanos, quiero dar una palabra de aliento a todos aquellos que han tomado la cruz y son seguidores honestos de Cristo. Si tú verdaderamente eres un creyente, si eres cristiano verdadero, yo quiero alentarte, quiero animarte hoy, quiero animarte a seguir adelante, quiero motivarte, quiero alentarte a no desanimarte por las pruebas y dificultades que tú puedes encontrar. Quiero alentarte y animarte a no hacer caso de las opiniones de los demás. No te avergüences de estar completamente comprometido con el Señor Jesús. Quiero animarte verdaderamente a que tú sigas adelante, que no des un paso hacia atrás. Quiero alentarte a que tú vayas día tras día siguiendo a Cristo Jesús con toda fidelidad. Quiero motivarte a ello. Quiero que tú tomes esta decisión. Si verdaderamente eres cristiano, un cristiano real, genuino y verdadero, quiero alentarte, no vayas para atrás. Sigue a Cristo día tras día, ámale más cada día, sigue a Cristo con fidelidad. La verdad, las personas deberían avergonzarse de vivir para el placer y el pecado, pero nadie debería avergonzarse de vivir para Cristo. Y yo te animo a ello. No te avergüences de ser seguidor y discípulo de Cristo. Sigue adelante, ámalo, sé fiel cada día. Te animo a ello, te animo a que tú busques de Cristo cada día, que confíes en Él más cada día, que dependas de Él más cada día también. Ama a Cristo, busca, síguelo, confía en Él. Te animo a ello. Les animo, mis hermanos, a esto. Finalmente, una última cosa muy breve. Tomen en cuenta esto. Mis hermanos, hay que tomar en cuenta esto. En el día del regreso del Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez, nada contará salvo la realidad. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Verdaderamente eres cristiano o no lo eres? ¿Eres seguidor de Cristo o no lo eres? Eso es lo que importa. Y quiero que lo consideres verdaderamente. Considera esto para tu vida. Este pasaje de la Escritura, mis hermanos, lo puse al final. Y tenemos que considerarlo con profunda seriedad. Yo quiero que tú y yo lo leamos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a leerlo juntos. Así vamos a terminar.
Si no lo alcanzas a ver en la pantalla, léelo allí en tu boletín, aquí lo tienes tú. Dice así, mis hermanos: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu santo amor. Gracias por tu palabra, que penetra profundamente, mi Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo te pido, mi Señor, que tú obres con tu palabra en cada vida aquí. Obra, Señor. Obra en cada uno. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, si alguno de mis hermanos se ha examinado y es verdadero cristiano, amén, Señor. Te alabo por ello. Te doy las gracias, mi Señor, porque tú has hecho tu obra de salvación en la vida de mis hermanos. Pero si alguno se ha examinado y está fingiendo y lo reconoce ahora mismo, también te doy las gracias, porque tú eres el que está haciendo esta obra y tu palabra, mi Señor. Padre Celestial, que nadie aquí, en este lugar, los que estamos reunidos en este templo ahora, y algunos de estos hermanos que no han venido, que ninguno se quede fuera al venir tú con poder por segunda vez. Que todos puedan ser hallados como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Concédenos, mi Señor, a mis hermanos y a mí, amarte a ti cada día. Concédenos buscarte, hallar deleite en tu presencia, adorarte con anhelo. Permítenos orar y leer tu palabra y en ello hallar delicia y placer. Permítenos, Señor, también en nuestra vida diaria dar fruto de manera continua, frutos de arrepentimiento, de fe, de amor, de bondad, de espiritualidad, frutos de humildad y de dominio propio. Concédenos hacer esto, mi Señor. Obra pues tú en nosotros y a través de nosotros, mi Señor, para que podamos fructificar para la honra y la gloria tuya. Al mismo tiempo, Señor, permítenos odiar el pecado así como tú lo odias. Permítenos entender que el pecado es algo serio, mi Señor, y que puede traer infelicidad a la vida, puede traer culpa, derrota el pecado, y el pecado aleja de ti, mi Señor. Permítenos entender esto y no persistir en vivir en pecado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Mi Señor, que nuestra vida, toda ella, lo que somos y tenemos, sea para la honra y la gloria tuya, sea para la alabanza de tu nombre, Señor nuestro. Que nuestra vida sea para glorificarte, que nuestra vida sea para exaltarte a ti, el único Dios verdadero, el dador de todo don perfecto, el creador, el que es santo, el bueno, el todopoderoso eres tú, Señor. Y queremos alabarte a ti, adorarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Queremos que nuestra vida, Señor, sea para la gloria tuya, para la alabanza de tu bendito nombre. Concédenos esto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sé que no vuelve vacía y vas a hacer tu obra en la vida de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo con tu paz. Bendice a tu pueblo con tu bien. Extiende tu mano para bendecir, para sanar a aquellos que están enfermos. Sánales y levántales de su lecho de dolor. Levántales, mi Señor. Adrián, nuestro hermano que está en el hospital, levántale y sánale. Nuestra hermana Porfiria también sánale, mi Señor. Padre Celestial, a nuestra hermana Rosalía, a Ever, también a nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana Adela, Señor, por favor, sánales.
y sigue manifestándote con este tu pueblo, derramando bendiciones, bendición tras bendición y bondad tras bondad. Gracias, Señor, por estos momentos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero dar un abrazo que tienen atrás o adelante. Se desea lo mejor en Cristo Jesús. Se desean bendiciones, mis hermanos.